Se conocieron los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de junio. Y como viene pasando en los últimos meses, si tú miras los datos de manera superficial, dices, ¿cuál es el problema? Porque el empleo alcanzó un nuevo récord de afiliación con 21.400.000 afiliados, y eso significa un crecimiento de 2,5% con relación a junio del año pasado. O sea que uno lo mira así y dice, bueno, esto marcha bastante bien. El problema es que dentro de esos mismos datos ya hay algunas sombras, como por ejemplo el hecho de que ya van 14 meses seguidos en que el empleo público crece más que el empleo privado. Eso es insostenible porque todo el empleo público se financia con los impuestos del sector privado. Por lo tanto, eso tiene que mantener una proporción porque si no es insostenible. Y en segundo lugar, ya van 35 meses seguidos, es decir, casi 3 años, en que todos los meses cae el empleo en el sector agropecuario. Esto es una consecuencia en parte del aumento exagerado del salario mínimo, que destruye la rentabilidad en las explotaciones agropecuarias, por lo tanto muchas cierran, y también de las políticas globalistas de la Comisión Europea, que con tantos controles, requisitos, obligaciones, procedimientos, etcétera, hace que simplemente la actividad en el campo sea muchas veces inviable, que es una consecuencia deseada de esas políticas. Los globalistas no quieren que en Europa haya ni industria ni campo y que todo eso se importe. Cuando tomamos una perspectiva de mediano plazo, comparando los datos de junio de 2019, es decir, antes de la pandemia, y los de junio de 2024, es decir, un periodo de 60 meses, nos encontramos un aumento del número de afiliados de casi el 10%, junto con una caída de más del 9% del empleo agropecuario y un incremento del empleo industrial del 5%. Entonces, los que han tirado realmente de la ocupación han sido la construcción y los servicios, que han crecido casi un 12% cada uno en los últimos 5 años. Ahora, dentro de los servicios está la trampa del sector público, porque el empleo público ha crecido en estos 5 años un 18,5%. Y todo el empleo privado un poco más de 8%. O sea, el empleo público en 5 años ha crecido más del doble que el empleo privado. Una vez más, es algo insostenible. Y la otra perspectiva es que cuando miramos también estos 5 años, encontramos lo mismo que está pasando en los últimos 12 meses. Es decir, que 4 de cada 10 puestos de trabajo son ocupados por inmigrantes. Esta es la que te comenté en su día, la vertiente política de la política de empleo. Es decir, mantener, por un lado, casi 4 millones de parados subvencionados con todo tipo de ayudas, para que sea gente agradecida al gobierno y tenga un incentivo para votar al gobierno, y por otro lado, traer gente del exterior que también va a estar agradecida al gobierno porque le han dado la posibilidad de emigrar a Europa. Entonces, digamos, lo que son datos que uno puede decir, esto es un disparate, ¿cómo vas a tener casi 4 millones de parados y al mismo tiempo tener que traer gente del exterior para ocupar esos puestos de trabajo? Entonces, lo que parece extraño desde un punto de vista político tiene todo el sentido para este gobierno comunista, digamos, si uno fuese un gestor lógico, no, porque es autodestructivo. Y por eso, en estos últimos 5 años, el empleo de personas inmigrantes ha crecido más de un 33%, mientras el número de ocupados españoles no alcanzó a crecer un 7%. A pesar de que el empleo privado ha crecido menos de la mitad que el empleo público, ha sido un crecimiento excesivo con relación al crecimiento de la economía. Si tú miras el PIB quitándole el consumo público, que es una aproximación a lo que podría ser el PIB privado, no es exactamente así, pero digamos, es lo más próximo que podemos hacer sin tener que echar horas haciendo la estimación. Entonces es el PIB quitándole el consumo público.
Esa definición, ese, digamos, llamémosle PIB privado, en estos últimos 5 años ha crecido un 3,6%. Y sin embargo, como te digo, el empleo privado ha crecido más de un 8%. ¿Eso qué quiere decir? Que la productividad en el sector privado ha caído en estos últimos 5 años más de un 4%. Entonces tú fíjate cómo es el esquema. Por un lado, el sector privado que pierde productividad. Quiere decir que para producir lo mismo se necesita más gente. Y sin embargo, ese sector privado menos productivo es el que tiene que financiar con sus impuestos un crecimiento del empleo público que ha sido, como te dije, más del doble que el del empleo privado. Por eso es que la presión tributaria está en máximos históricos, porque si no, no alcanza para financiar esto. Ahora, es evidente que esta dinámica es insostenible. Y con relación al paro registrado es lo mismo que te cuento todos los meses. Tienes por un lado que el gobierno te anuncia que hay poco más de 2,5 millones de parados registrados, que es casi un 5% menos que en junio de 2023, que es el número más bajo desde agosto de 2008, y entonces ahí uno dice, bueno, esto es un éxito, pero claro, el problema es que este gobierno de mentirosos oculta a los parados debajo de la alfombra. Porque si tú le sumas los parados de disponibilidad limitada, que han crecido un 13% en los últimos 12 meses, le sumas los que ellos llaman los otros no ocupados, que son más de 200.000 personas, que ha caído un 1,5% en los últimos 12 meses, le sumas la gente que está en ERTE, que son poquitos, son 11.100, y también ha caído un 5% con relación a hace un año. Pero sobre todo, le sumas los fijos discontinuos inactivos, que junto con otros colectivos, como por ejemplo algunos trabajadores agrarios subsidiados y algunos colectivos menores, son casi 650.000, y ese grupo ha crecido un 14% en los últimos 12 meses. Por lo tanto, el paro verdadero es de casi 3.800.000 personas y prácticamente no ha caído con relación a hace un año. Y esto, como siempre te vengo diciendo, es una variación, un indicador, una muestra del estado de situación mucho más realista. Y esto es todavía más increíble si hacemos el mismo ejercicio con el paro de comparar los datos de junio de 2019 con los de junio de 2024, porque te encuentras que el paro registrado en estos 5 años ha caído un 15%. Sin embargo, el paro verdadero ha subido un 1,5%. O sea, ahora hay más parados que hace 5 años. ¿Y por qué? Porque los parados, lo que el gobierno llama parados con relación laboral, que es donde se contabilizan los fijos discontinuos inactivos y estos otros grupos que te mencionaba, ese colectivo ha crecido más de un 180% en estos últimos 5 años. Eran menos de 230.000 personas y ahora son casi 650.000. Entonces, esa es la gran trampa del gobierno. Hay más de 400.000 personas que están paradas, que el gobierno no las cuenta como paradas. Por eso es capaz de mostrar estos datos que parecen extraordinarios, pero que en la realidad es un artificio contable. El otro tema que te quería comentar es que el otro día se publicó el informe anual del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Qué es esto del Fondo de Reserva? Esto es algo que creó el gobierno de Aznar cuando el sistema de seguridad social tenía un superávit genuino. Entonces, con buen criterio, dijeron, dado que la población va a seguir envejeciendo y que la relación entre cotizantes y pensionistas va a seguir empeorando, ahora que tenemos superávit, vamos a ir guardando estos excedentes en una cuenta aparte, en un fondo, para poder utilizarlo cuando el número de pensionistas crezca. El gobierno de Aznar entonces comenzó a hacer las aportaciones, eso se invertía normalmente en bonos en euros pero de países extranjeros, luego vino Zapatero, siguió haciendo aportaciones, ya también en esa época se empezó a invertir en títulos de deuda españoles y finalmente las políticas irresponsables, insostenibles de aumentar el gasto público de manera permanente sin hacer ningún tipo de reforma económica que hicieron Zapatero y su ministro Solbes, terminó como terminó, con una gran crisis que ellos llamaron burbuja inmobiliaria, pero en realidad fue la burbuja del gasto público. Y entonces el déficit se disparó y tuvimos una recesión de 5 años. En ese periodo empezó el gobierno de Rajoy, que fue al que le explotó la bomba en la mano,
Y entonces, para pagar las pensiones, con toda lógica, tuvo que utilizar el fondo de reserva. ¿Por qué? Porque en ese momento la prima de riesgo de España llegó a más de 500 puntos base. Entonces, tú tenías dos alternativas: o usabas el fondo de reserva o endeudabas a España en un momento en que tenía que pagar intereses muy altos para poder colocar sus títulos. Rajoy hizo lo que hubiera hecho cualquier persona razonable, que fue usar el fondo de reserva, cosa que los socialistas han criticado siempre, a pesar de que la crisis la provocaron sus propias políticas irresponsables y obligaron a usar el fondo de reserva antes de lo previsto. Los socialistas, pues son así, igual lo critican. Pero Rajoy no solo usó el fondo de reserva, sino que hizo dos reformas para contener a largo plazo el déficit del sistema. Zapatero también había hecho una mini reforma de elevar la edad de jubilación hasta los 67 años de manera muy gradual, porque de hecho todavía no llegamos a los 67 años y pasaron más de 10 años, pero no era suficiente para solucionar el tema. Entonces Rajoy hizo dos reformas fundamentalmente. Una, dejó de aumentar las pensiones anualmente con el IPC, cosa que protegió a las pensiones, porque recordemos que durante 3 años hubo deflación. Entonces, si se ajustaban por el IPC, las pensiones hubiesen tenido que ser recortadas. Entonces se inventaron una fórmula muy ingeniosa que tenía en cuenta las finanzas del sistema. Y además crearon el factor de sostenibilidad, que nunca llegó a aplicarse, por el cual la pensión inicial se iba a ajustar en función de la esperanza de vida. La idea era, si dos personas cotizaron lo mismo, la misma cantidad de años, no es justo que si una tiene una esperanza de vida de 15 años y la otra una esperanza de vida de 25 años, cobren lo mismo. La idea era que entonces el que iba a vivir 25 años tuviese que cobrar un poco menos para que digamos que su pensión, el total de pensiones que fuera a cobrar a lo largo de su vida, tuviera una correspondencia con las aportaciones. Que esto puede resultar antipático, evidente, pero es una forma de que el sistema sea sostenible. Entonces apareció Pedro Sánchez, que entró a la Moncloa por la ventana y no tuvo mejor idea, junto con su ministro José Luis Escrivá, de derogar las dos reformas que había hecho Rajoy. ¿Y qué pasó? Evidentemente que el déficit se iba a disparar. Entonces dijeron, ¿y esto cómo lo solucionamos? Y lo solucionaron solo parcialmente, de la única forma que se le ocurre a un socialista solucionar estos temas, que es subiendo los impuestos. Entonces Escrivá se inventó el MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, que no es más que una cosa que se suma a las cotizaciones sociales. Por eso España tiene las terceras cotizaciones sociales más altas de la Unión Europea. El truco esta vez fue decir que no, el MEI no lo vamos a gastar, el MEI lo vamos a guardar en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para que cuando estas generaciones empiecen a jubilarse puedan cobrar de lo que ellas mismas ahorraron. Como si fuésemos idiotas, porque en realidad si uno quiere que la gente cobre de su ahorro, lo que tendría que hacer es fomentar el ahorro en planes de pensiones y cuentas de ahorro de todo tipo. Pero estos, como son socialistas y estatistas, lo que quieren es, te quitan el dinero y te dicen que te la guardan en un fondo por tu bien. Como este mecanismo de equidad intergeneracional empezó a recaudar, también empezaron a crecer las aportaciones al fondo de reserva, que durante años no se habían hecho. Y ahora los socialistas sacan pecho diciendo que el fondo de reserva otra vez empieza a llenar, porque ahora tiene otra vez cerca de 7.000 millones de euros, a final de año llegaría a unos 9.000. Y va a seguir creciendo porque este mecanismo de equidad intergeneracional, que empezó en el 0,6%, ya está en el 0,7% y va a ir creciendo una décima cada año hasta llegar al 1,2%. Tú fíjate, aunque te parezca un porcentaje pequeño, tú piensas que es un dinero, ahora el 0,7%, de todos los salarios que se pagan en España cada mes. Es una cantidad de dinero enorme. El punto es, ¿qué sentido tiene que un país
que hace 17 años que paga todos los intereses de la deuda pública con más deuda pública, diga que ahorra en un fondo. Es decir, hay déficit, me endeudo para pagar hoy las pensiones y al mismo tiempo digo que ahorro. Esto no tiene sentido. Claro, no tiene sentido desde el punto de vista de un gestor responsable. Pero cuando tú eres un mentiroso sin escrúpulos, cuyo único objetivo es mantenerte en el poder, tienes que buscar siempre dónde está la trampa. Y aquí la trampa, ¿cuál es? Es múltiple. Por un lado, esto del mecanismo de equidad intergeneracional lo presentaron como una reforma, que en realidad era un aumento de impuestos. La Comisión Europea hizo de cuenta que se creía que esto era una reforma, y entonces eso permitió que Ursula von der Leyen pudiera pagarle otro tramo de los fondos europeos a su amigo Pedro Sánchez. Esa es una parte de la trampa. La otra parte, que es la más duradera, es la siguiente. Como recordarás, el Banco Central Europeo ha venido comprando títulos de los gobiernos de la zona euro, entre ellos del Tesoro español. Pero la estrategia de salida, es decir, que la estrategia para que el Banco Central Europeo se vaya deshaciendo de esos títulos ya empezó en 2023. Pero ahora, a partir de julio, se profundiza y gradualmente la tenencia de títulos del Banco Central Europeo va a ir tendiendo a reducirse. ¿Eso qué significa? Que el mercado va a tener que absorber una mayor cantidad de bonos españoles, porque si tú tienes que el principal comprador ya no compra más e incluso va vendiendo, y tú encima tienes déficit, por lo cual tienes que, por un lado, renovar los bonos que vencen, por otro, compensar los que te vende el Banco Central Europeo, y además emitir más bonos para financiar el déficit, dice, esto va a estar complicado. Y complicado en este caso significa que el riesgo es de que suba el tipo de interés que tienes que pagar para colocar esos bonos, porque cuando aumenta la oferta de bonos, como cuando aumenta la oferta de cualquier bien, cae el precio del bono, y cuando cae el precio del bono lo que sube es su rendimiento, es decir, el tipo de interés que tienes que pagar por colocarlo. Y ahí es donde entra la idea del MEI, porque lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez con el mecanismo de equidad intergeneracional, que lo pone en el fondo de reserva, es que el fondo de reserva compra bonos españoles. Entonces, el principal comprador de bonos españoles, que era el Banco Central Europeo, ya no está más. Pero ahora lo que hizo el gobierno sanchista-leninista fue inventarse un nuevo comprador importante de bonos españoles, que es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Esto no va a alcanzar para compensar totalmente las ventas del Banco Central Europeo, pero va a ser un comprador significativo y puede evitar que el interés que tenga que pagar el gobierno español se desborde. Ahora, piensa lo siguiente, este fondo se dice que es para garantizar las pensiones del futuro. Y entonces tú dirás, ¿pero esto realmente garantiza las pensiones del futuro? En absoluto. ¿Cómo lo va a garantizar si estás supuestamente garantizando las pensiones del futuro con los bonos de un gobierno que está quebrado porque tiene déficit, lo que te digo que hace 17 años viene pagando los intereses de la deuda con más deuda y además tiene la deuda pública en más del 100% del PIB? Evidentemente no garantiza nada esto, pero mientras tanto a Pedro Sánchez le sirve porque evita un desborde de la prima de riesgo. Y el tipo con eso sigue tirando, que es lo único que le interesa, mantenerse un poco más. Luego de las pensiones del futuro, Dios dirá. Y el tercer punto que te quería mencionar brevemente tiene que ver con los costes de la reducción compulsiva de la jornada de trabajo de 40 a 37 horas y media. Esto es un objetivo político de Yolanda Díaz, que no sabe cómo hacer para remontar vuelo políticamente, y además, como es una persona que es comunista y odia a los empresarios y piensa que son explotadores, siempre está buscando nuevas formas de fastidiarlos. Lo que pasa es que este tema de la jornada es de una dimensión superior. Aquí estamos jugando con fuego y se le puede estar, digamos, yendo el tema de las manos incluso al propio gobierno. Hay que ver si esto finalmente se logra aprobar o no,
porque tiene que pasar por el Congreso y aparentemente la gente tanto del Partido Nacionalista Vasco como de Junts per Catalunya, los de Puigdemont, no estarían a favor. Y en realidad no tendría que estar a favor de esto ninguna persona que entendiera cómo funciona una empresa, que entendiera mínimamente cómo funciona la economía. Solo se puede estar a favor desde el resentimiento, desde una perspectiva comunista o desde la ignorancia. Si tú haces un ejercicio muy simple que consiste en tomar el número de asalariados que hay en cada sector, la jornada media que tienen pactada en cada sector, y luego restas la jornada pactada, le restas 37 horas y media, por ejemplo, en la hostelería la jornada pactada es de 39,1 o 39,2 horas, tú le restas 37 horas y media, te queda la cantidad de horas que van a tener que reducir en cada sector. Yolanda Díaz quiere que, aunque esas horas no se trabajen, se paguen igual. Por lo tanto, tú lo que haces es tomar esa diferencia de las horas que se van a dejar de trabajar en cada sector, la multiplicas por el número de asalariados de cada sector y lo vuelves a multiplicar por el coste laboral total por hora de trabajo de cada sector. Y entonces luego sumas y te queda que lo que van a tener que pagar las empresas por un trabajo que no se va a hacer es de alrededor de 12.000 millones de euros anuales. Eso significa, es equivalente a aumentar el impuesto de sociedades del 25 al 33%, es decir, un incremento de 8 puntos. Tú imagínate cómo reaccionaría la economía si el gobierno decide aumentar 8 puntos el impuesto de sociedades. Sería una cosa bestial porque automáticamente caerían la rentabilidad esperada de todos los proyectos de inversión, o sea, caería la inversión, caería la competitividad, se perderían exportaciones y un montón de consecuencias en el empleo, en el consumo, en la inversión, etcétera. Bueno, pero la cosa no queda ahí. ¿Por qué? Porque cuando la gente está trabajando, está produciendo. Entonces, si tú tienes que pagar, digamos, redondeemos 2 horas que no se van a trabajar, pero tú las tienes que pagar, pero además durante esas 2 horas que no se van a trabajar se va a perder una producción. Entonces, si tú sumas el valor añadido bruto de cada sector de actividad, teniendo en cuenta las horas que se dejan de trabajar, alcanzas a que el valor estimado de la producción que se va a perder por la reducción compulsiva de la jornada de trabajo es de alrededor de 30.000 millones de euros anuales. Y si sumas uno y otro, te da unos 42.000 millones. 42.000 millones de euros anuales equivale a pasar el impuesto de sociedades del 25 al 55%. Solo con eso te das cuenta que esto no va a ser algo inocuo, esto no va a ser algo que va a pasar inadvertido. Esperemos que en el Congreso no se apruebe esto finalmente. Ojalá que esto sirva para que el propio Sánchez, en su irresponsabilidad, se dé cuenta que esta señora Yolanda Díaz ha ido demasiado lejos y que hay que quitarle de ahí, porque el daño que se puede provocar con esta decisión es imprevisible. Es realmente las consecuencias pueden ser muy graves, porque estamos hablando, insisto, de cifras muy enormes y que solo si tienes como referencia su equivalencia en el impuesto de sociedades te das cuenta que es una cosa que es un disparate que no tiene sentido. Entonces, vamos a ver entonces, en primer lugar, si se aprueba o no, y si se aprueba, ¿en qué forma? Porque hay casos, por ejemplo, imagínate la gente que hace guardias médicas, que creo que las guardias en algunos lugares son de 36 horas. ¿Qué haces con esa gente? ¿Cómo le reduces? ¿Qué va a hacer la guardia en lugar de 36 horas? ¿Qué va a ser de 33, de 32 horas? ¿Y cómo vas a compensar el hueco? Bueno, y como esos, hay un montón de situaciones particulares en distintos sectores y actividades que el gobierno, digamos, se va encontrando sobre la marcha. Por lo tanto, habrá que ver cómo es la letra chica si esto finalmente se aprueba. Pero, insisto, lo único que te quiero transmitir, están jugando con fuego, y es un tema de consecuencias potencialmente imprevisibles.